Sean bienvenidos todos a este seminario que se llama Mecanismo de separación de señales enantioméricas de RNN y predicción del comportamiento de separación con un complejo de praseodimio 3 con SS etilendiamino NN-disuccinato. El título del artículo en inglés es Enantiomeric NMR Signal Separation Mechanisms and Prediction of Separation Behavior for a Praseodymium 3 Complex with SS-ethylendiamine NN-disuccinate, publicado en la revista Magnetic Resonance in Chemistry, volumen 58, número 10, del 2020, en las páginas 941 a la 948. Los autores son Aizawa y Okano, de la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Ciencias de la Vida Innovadora de la Universidad de Toyama, en Japón. El artículo fue publicado el 2 de febrero de 2020. La motivación del estudio. Veremos lo que es la elección de los reactivos de desplazamiento en RN, en resonancia magnética quiral, y separación de señales enantioméricas. Los agentes de desplazamiento quiral son compuestos típicamente lantánidos, es decir, lantano, cerio, praseodimio, neomidio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio y lutecio, que forman complejos. Y el primer complejo que se notó que permitía separar las señales de compuestos que forman enantiómeros fue un complejo quiral octaédrico de europio 3. Posterior a este descubrimiento, se cambió el centro metálico por otros, manteniendo el mismo ligando que tenía este complejo original. Y gracias a las características del complejo, se podía realizar este trabajo en solventes orgánicos. Después, la investigación de esta área del RMN, lo que hizo fue cambiar el ligando original, que era bastante grande, por unos ligandos más pequeños, como son ligandos amínicos polidentados. Un ejemplo de un ligando amínico polidentado, no lo he usado aquí, pero uno bastante común es el EDTA. Un ligando que tiene dos aminas y se puede coordinar por diferentes puntos. Con todo se encontraba que efectivamente, manteniendo la condición de que fuera el centro metánico un lantánido formando un complejo octaédrico, efectivamente se estaba separando la señal de los pares de enantiómeros. Y esto dependía de la concentración del centro metálico y también la naturaleza del centro metálico. Pero todo esto se estaba realizando por ensayo y error. Es decir, bueno, voy a probar hoy con praseodimio y después voy a probar con prometio a ver qué da y lo voy a poner hoy en una concentración y después lo voy a poner en otra a ver qué da. Estos son los complejos, dos complejos de todos los que se han reportado hasta ahora. Este es el complejo original de europio. Observen el ligando, es el mismo. O sea, 3 veces el mismo ligando. Es un ligando bastante grande. O sea, y lo que se hacía era empezar a hacer sustituciones sobre el ligando para cambiar toda la estereoquímica
y ver si eso tenía algún resultado. Cuando cambiamos a los ligandos amínicos, bueno, tenemos aquí este ligando, cuyo nombre veremos más adelante. Este de hecho es el complejo utilizado por los autores. Es un complejo muchísimo más pequeño. El ligando es mucho más pequeño. Y se pueden ver en ambos cosas importantes. Los ligandos forman quelatos. El de europio forma 3 quelatos y este complejo forma más de 3 quelatos, es decir, de entrada podemos inferir que estos complejos son muy estables. Por tanto, perduran en el tiempo bajo esa forma. Lo que permite someterlos a otras sustancias y no van a reaccionar con tanta facilidad. ¿Sí? Ahora, las señales de enantiómeros. Los enantiómeros son unas sustancias fascinantes al mismo tiempo que molestas, porque si recordamos orgánica básica, los enantiómeros son exactamente el mismo compuesto, pero con la disposición espacial de los átomos diferente. Y esto solamente se distingue por polarimetría y por dicroísmo circular, que es otra técnica a diferencia de la que ya conocemos, que permite detectar y discriminar entre enantiómeros. Si no tenemos estas técnicas, no podemos distinguir entre enantiómeros, no podemos resolverlo, no podemos hacer más nada con los enantiómeros. Los enantiómeros vienen por pares y nos vamos a separar el par. Cuando uno quiere separar el par para hacer síntesis asimétrica, por ejemplo, uno lo mínimo que necesita es un reactivo que sea enantioselectivo, para que se obtenga con preferencia uno u otro enantiómero. Básicamente, esta es la idea de toda esta investigación. Podemos separar las señales NRMN de los enantiómeros induciendo su separación por reactivos de desplazamiento quiral, como ya los vimos hace pocas láminas. Y lo que vamos a ver es una diferencia entre los desplazamientos de los enantiómeros cuando están enlazados, cuando están coordinados al centro metálico. Y el desplazamiento que observamos de esos compuestos lo vamos a denominar delta B para los efectos de esta investigación. También, en base a lo que es la constante de formación de los enantiómeros coordinados al centro metálico, se puede estimar la separación de la señal. Es decir, cuánto va a salir un enantiómero respecto de otro enantiómero. Es importante señalar, si es que no es obvio, que los enantiómeros libres y coordinados al centro metálico no van a tener el mismo desplazamiento porque el ambiente químico está cambiando. Los investigadores, en un trabajo previo, hicieron básicamente lo mismo, pero trabajaron con núcleos de samario 3 y neomidio 3. Y utilizaron exactamente el mismo ligando, que es el
SS-etilendiamino disuccinato, o su abreviatura EDDS. Es un ligando muy parecido al EDTA y es un ligando que, como pueden ver aquí, por la nomenclatura, es quiral. El complejo también es quiral. Ellos encontraron que forma complejos estables. Esto no es sorpresa, ya que forma más de 3 quelatos. Entonces, mientras más quelatos forma un ligando, más estable es el complejo que forma. Eso no es de sorprenderse. ¿Y qué encontraron los autores en su trabajo previo? Ellos encontraron que con neomidio, como centro metálico, ellos obtenían que las señales de enantiómero se separaban bastante, utilizando poquito neomidio, pero el ancho de las señales que obtenían era mayor que si utilizaban samario. Entonces, su conclusión fue, bueno, si requieres poco centro metálico, puedes utilizar neomidio, y si necesitas mucho centro metálico para lograr la separación, es mejor utilizar samario. No encontraron que entre estos dos uno fuera perfecto. Lo que ganaban en separación lo perdían en ancho de la señal. Y recordemos que el ancho de la señal, si las señales salen muy juntas, se pueden superponer y hacer que el análisis de un espectro sea bastante engorroso. Veamos qué experimentos hicieron, veamos cómo prepararon las muestras y cómo fueron las mediciones de RMN. Ellos utilizaron 0,25 milimol de praseodimio y 0,25 milimol de ligando. Utilizaron de 10 a 80 veces la cantidad de sustrato y diluyeron en 2 centímetros cúbicos de agua. Alcalinizaron con hidróxido de potasio. Lo calentaron con rotavapor para fomentar la coordinación del ligando al centro metálico. Luego diluyeron a 1 molar. Con eso tenían el complejo formado. Y después utilizaron los siguientes aminoácidos: alanina, prolina, valina, leucina, serina, treonina, alotreonina, tirosina y glicina. De todos, utilizaron el enantiómero L y la mezcla racémica de L. Salvo de la alotreonina, que solamente utilizaron el enantiómero L, y la glicina, que no es un compuesto quiral. Y también utilizaron ácido tartárico. De este utilizaron tanto el enantiómero L como el enantiómero D. Aquí podemos ver las fórmulas, las proyecciones de Fischer de los aminoácidos. Podemos ver la alanina, la leucina, la prolina, la glicina, la valina, la serina, la treonina, la alotreonina y el ácido tartárico. Y la tirosina. Como pueden ver, todos tienen un centro asimétrico como mínimo, con excepción de estos tres, de la alotreonina y el ácido tartárico, que solamente tienen 2 centros asimétricos, a diferencia de todos los demás que tienen uno solo. Para medir en protones, diluyeron todo hasta 0,20 molar. Después diluyeron el doble con agua deuterada. Utilizaron DSS, su nombre es trimetilsilil propanosulfonato, para referencia. Lo mío en un equipo JEOL, JNM, A400 con transformada de Fourier.
de 400 MHz. El pulso de 90 duró 10,6 microsegundos. El ancho de barrido fue 8 kHz, o lo que es lo mismo, 8000 Hz. Recolectaron 16.384 puntos de datos y adquirieron por 1,64 segundos. Y el retraso de relajación, 5 segundos. Con el mismo equipo, pero a 100 MHz, desacoplado a protones, con un pulso de 30 grados que duró 2,64 microsegundos, un ancho de barrido de 25,138 kHz, recolectaron el doble de puntos que para protones, adquirieron por 1,3 segundos y el retraso de relajación de 2 segundos para poder medir carbono. Ahora, la separación de las señales. Veremos lo que es un poquito de relajación paramagnética, cómo fue el mecanismo de separación y la predicción de la separación de las señales. La relajación paramagnética. Los investigadores asocian el ancho de la señal, el ensanchamiento de la señal que sufren los aminoácidos en el estudio a la relajación paramagnética debida al centro metálico. ¿Qué ocurre? El centro metálico y el complejo en general son compuestos paramagnéticos, lo que significa que existen electrones desapareados en los orbitales moleculares. Y los electrones desapareados son sensibles a los campos magnéticos. Y un núcleo excitado por un campo magnético encuentra la vía más eficiente para relajarse en esos electrones desapareados. Por eso es que cuando uno realiza también estudios de RMN, uno evita a toda costa tener compuestos paramagnéticos disueltos, porque ellos relajan muy rápido al compuesto que estamos estudiando y no disminuyen el tiempo en el que podemos leer. Lo pueden llegar a disminuir tanto que no se puede ver alguna señal y por tanto esa señal desaparece. Para la gente que se dedica a hacer RMN, los compuestos paramagnéticos típicamente son un dolor de cabeza. En este caso no lo pueden evitar porque el compuesto de desplazamiento es paramagnético. Lamentablemente no lo pueden evitar. Justamente cuando tienen un tiempo de relajación más corto, terminan con una señal muchísimo más ancha. Debido a que el sistema no tiene tiempo de registrar toda la magnetización. Antes que haya terminado, ya la magnetización regresó al eje Z donde no es visible. El mecanismo de separación. Los enantiómeros se van a coordinar al centro metálico. Eso ya lo sabemos. No se va a romper ningún quelato. Los quelatos se van a quedar como están. Recordemos que como estamos en la serie de los lantánidos, tanto los lantánidos como los actínidos tienen orbitales F. Y si están disponibles, por ahí se puede coordinar un nuevo ligando. Entonces, el modo en que se coordina no va a depender del enantiómero. Si los modos de coordinación dependieran de los enantiómeros, podríamos utilizarlo para resolver los enantiómeros y este no es el caso.
Lo que es importante es, cuando se coordina, la disposición espacial de los protones y de todo el enantiómero va a dar un ambiente químico distinto para cada uno. Si el mismo protón está mirando para lados diferentes, los ambientes químicos van a ser distintos. Los compuestos que se han utilizado para el desplazamiento quiral también son quirales. Y de paso, el compuesto utilizado para este estudio tiene un ligando que es quiral también. Es decir, por todas las vías, la disposición espacial de los átomos en el aminoácido va a ser determinante en el ambiente químico que ellos vean y eso se va a ver en el RNN. Y matemáticamente, lo que uno puede hacer, se puede demostrar esta ecuación de recta que está condicionada a que haya muchísimo más sustrato, es decir, muchísimo más ligando, que centro metálico. Con esa condición, si graficáramos la concentración de ligando contra el inverso de la diferencia del desplazamiento, la diferencia del desplazamiento de cada protón respecto de la referencia, de la pendiente de la recta podremos obtener el desplazamiento de ese protón cuando el aminoácido está coordinado al centro metálico. Y del intercepto obtendremos la constante de formación del complejo, que es el complejo original, cuando se coordina el aminoácido. Teniendo eso en cuenta, no hay que olvidar que las señales se ensanchan. Entonces hay que ver si el ensanchamiento no echa por tierra todo el estudio. Si recordamos que el ancho de la señal es inversamente proporcional al tiempo de relajación, si nosotros medimos la relajación transversal, es decir, lo que llamamos al comienzo del curso T2, del inverso de T2 podemos estimar el ancho de una señal. Y midiendo eso, podemos saber si vamos a obtener señales coalescentes, si vamos a obtener señales bien resueltas, o si no vamos a separar nada. Sino lo que vamos a tener es una misma señal montada, pero mucho más ancha. Todo eso se puede saber a partir del tiempo de relajación transversal. Lo que hicieron los investigadores fue justamente medir eso, estimaron el ancho de la señal, midiendo lo que es el ancho a media altura, es decir, tienen la señal, vamos a dibujar, la señal da un pico, no tan ancho, pero imaginémonos que está ampliado. El pico tiene cierta intensidad que define una altura. Si recordamos un poquito otras materias, esto no es un problema nuevo. A media altura, como por aquí, este ancho
este ancho se estima en base a el tiempo de relajación transversal. Es inversamente proporcional a él, o lo que es lo mismo, directamente proporcional al inverso de ese tiempo. En base a eso, se puede obtener el ancho. Y esto es justamente lo que los investigadores, para eso es que los investigadores están midiendo el tiempo de relajación transversal, para estimar este ancho y ver si las señales salen solapadas o no, o si salen suficientemente resueltas para decir, ok, las señales se han separado exitosamente. Las conclusiones de los autores. Ellos lograron separar exitosamente las señales enantioméricas y enantiotópicas de los protones de los alfa-aminoácidos y las señales enantioméricas de los mismos, y del ácido tartárico utilizando el complejo de praseodimio 3 con SS-etilendiamino disuccinato. Recordemos que utilizaron glicina. La glicina no tiene centros quirales, pero tiene un CH2. Si recordamos RMN básico, los protones de los CH2 son siempre enantiotópicos. Si hacemos el ejercicio de separar, de sustituir un protón de CH2 por un deuterio, vamos a terminar con parejas de enantiómeros. Por eso es que, en presencia de un compuesto de desplazamiento quiral, los protones de un CH2 se separan. Porque ellos, si bien no son enantioméricos, son enantiotópicos. Y se observó que los D-aminoácidos exhibieron mayores desplazamientos en sus protones y carbonos alfa que los correspondientes L-aminoácidos. En todo se observó siempre lo mismo. En base a eso, se puede utilizar este resultado para asignar una configuración absoluta y determinar también la pureza óptica de un compuesto dado. Porque sí, sabemos que los de aminoácidos salen más desplazados que los L. Si el pico que sale menos desplazado es casi inexistente, podemos decir, ok, tenemos muchísimo del D y poquito del L. Lo mismo si no sale. Esto no lo podríamos determinar si no tuviéramos el compuesto de desplazamiento quiral, porque ambas señales saldrían montadas exactamente en el mismo sitio si no hubiera compuesto de desplazamiento quiral. Gracias al desplazamiento quiral podemos utilizar ese resultado y la forma es básicamente esta. En base a la intensidad de los picos que salgan en el espectro de RMN. De la determinación de los desplazamientos de protones beta en la L y de alanina, se tiene que la diferencia en los valores de la constante de formación es un factor determinante en la formación de las señales, en la separación de las señales enantioméricas. ¿Qué ocurre? Importante aquí, los protones beta son justamente los que están vecinales al, al carbono, el carbono asimétrico. Es el carbono alfa el asimétrico.
disculpen, el carbono alfa es el, es el, es el carboxilo, disculpen, tuve un lapsus. El alfa es el carboxilo, el beta es donde está el centro simétrico. Resulta ser que si esos protones se separan, mucho, eso está relacionado con la diferencia entre la formación en la constante de formación. ¿Por qué? Si recordamos que la distribución espacial de los átomos es importante para separarlos, hay que también pensar que la distribución espacial también es un factor para ver si el aminoácido se enlaza con facilidad o con más facilidad al centro metálico que el otro. Habrá con seguridad podemos decir que habrá una configuración que va a ser más favorable, y la razón seguramente es que hay menos impedimento estérico. Cuando hay grupos pequeños es difícil determinarlo, pero cuando tenemos aminoácidos que tienen sustituyentes grandes como la tirosina, en uno vamos seguramente a tener más impedimento estérico que con el otro. Y eso nos va a permitir, eso va a dar una separación de las constantes de formación, y efectivamente vamos a ver, según lo que se encontró en este estudio, que los protones beta se están separando más. Partiendo de el valor de la constante de formación y el desplazamiento de la referencia, se puede calcular el desplazamiento del enantiómero y su separación en las condiciones dadas. Es decir, nosotros podemos medir una constante de formación. Si nosotros determinamos una constante de formación que no depende del protón que estemos midiendo, y tenemos el desplazamiento de la referencia que se conoce, uno puede predecir dónde va a salir, y también uno puede llegar a decir qué tan resuelta va a salir la señal de cierto protón. Por tanto, podemos estimar, así, jugando con las concentraciones. Recordemos que la ecuación de recta involucra la concentración del centro metálico, involucra la concentración del sustrato, y los desplazamientos y la constante de formación. Cuando se tiene la recta, podemos determinar dónde va a salir cada uno, cada protón enantiomérico. O los enantiotópicos. Por tanto, podemos determinar cuáles son las condiciones que requerimos para separar para las señales de dos enantiómeros. Ahora, mis observaciones personales. Los autores están trabajando con un centro metálico que no es precisamente elemental. No todos los que hayan leído esto tienen conocimiento de la química del bloque F. De hecho, la química del bloque F es tal que, ¿recuerdan la regla de los 18 electrones? Bueno, aquí no se tiene por qué cumplir la regla de los 18 electrones, de hecho no se cumple. Porque los 18 electrones vienen de los 10 orbitales, los 10 electrones que caben en los 5 orbitales D.
más los 8 que caben entre los S y los P. Ahí vienen los 18. Pero con los F tenemos 7 orbitales más, caben 14 electrones más. Entonces la química cambia, cambian los modos de coordinación. Y la geometría seguramente no es tan trivial como la que nosotros manejamos. Entonces, una observación mía de forma, totalmente de forma, es hacer un poquito de hincapié sobre la química del centro metálico. Nunca está de más, de hecho sería una excelente práctica para, para todo químico, porque la química de los centros metálicos, cuando uno recibe la ayuda de, de la química de coordinación, es necesario echarle un vistazo al centro metálico. Esto nos da muchísimas más herramientas para llegar a conclusiones sin tanto experimento, plantear hipótesis que los experimentos van a comprobar fácilmente, sin matarnos demasiado la cabeza, explicar resultados experimentales. O sea, es importante no olvidar que el centro metálico está ahí. El centro metálico tiene un gran protagonismo y que no lo podemos descartar. No darle todo el protagonismo porque aquí no lo tiene, pero es importante y esto es promoción válida para otras áreas. Si tenemos algún experimento donde participa un compuesto de coordinación, echémosle un vistazo al centro metálico, tal vez sea de ayuda. Y lo otro es, hubiera sido interesante que los autores reportaran, porque solamente reportaron, la constante de formación para la alanina. Hubiera sido interesante que lo reportaran para todos, sobre todo para los aminoácidos que tienen un poquito más de impedimento estérico, como la leucina, la valina, la serina, la treonina, la alotreonina, el ácido tartárico, y sobre todo para la tirosina, porque quien tiene más impedimento estérico para coordinarse es la tirosina. Entonces, eso hubiera sido algo interesante, ver ver los números, y sobre todo, hacerlo con la tirosina, hubiera, le hubiera dado muchísimo más peso y tal vez más herramientas para la conclusión de que en base a la constante de formación se puede estimar la separación de los protones beta en los aminoácidos. Lo importante también es que el, si bien ese resultado está por la vía matemática, nunca está de más una interpretación química para terminarnos de convencer, porque a veces la matemática no suele ser evidente. Estas son todas las referencias que utilicé para elaborar esto. Están todas. En el Google Drive se van a encontrar con estas referencias y más. Se van a encontrar básicamente con el paper, la información adicional del paper y las referencias del paper, la presentación y este video. Si tienen alguna pregunta, pueden, pueden dejármela en los comentarios o también la pueden, para que no se les olvide, la pueden dejar en los comentarios anotada para la sesión de preguntas presencial.
Espero que les haya gustado la presentación y que les hayan gustado todos los memes que les coloqué. Esto es todo. Espero les vaya muy bien en su seminario y en el resto de sus materias. Hasta luego.